Del cambio climático. El cambio climático, sí. Bueno, y los precios. Yo no lo sé, pero bueno, a ver si Santiago sabe algo. Venga, hagamos números con él. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Hola Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Matías, amigo? ¿Qué Isaías, tal? ¿qué tal? Hola, ¿Cómo ha ido este verano? Bueno, pues bien, pero los días de calor horrorosos. O sea, tú no has estado en el norte, entonces. He estado en Vizcaya. ¿Has estado en Vizcaya? Y ahí también ha hecho calor algún día, ¿verdad? Un par de días fueron terribles. Oye, esta diferencia tan acusada de tendencia, esta diferencia ya es un cambio significativo que se va advirtiendo hace tiempo, de norte y sur, de preferencia hacia la mitad norte de la península. ¿Esto tiene que ver con el tiempo, o sea, con el cambio climático, o también con los precios? ¿O no sabemos todavía? A ver, yo creo que aquí se juntan dos cosas y ante todo quisiera poner un comentario a lo que ha dicho Matías. Matías ha subrayado el tema de nacionales. Parece ser, las primeras estadísticas apuntan que el número de viajeros españoles al extranjero ha aumentado. Lo cual quiere decir, claro, que si se han ido fuera, no se han quedado dentro, lo cual implica que el número de los que se han quedado, claro, es menor que el de otros años. Dicho esto, en principio no es por un tema de precios, porque Vizcaya o Asturias es más caro que Jaén o que Córdoba. Esto claro, habrá que ver las tendencias, porque el año de la pandemia aún está muy próximo. Las personas quieren salir, los gastos en hostelería en general han aumentado, así como el gasto en ropa, por ejemplo, ha bajado, pero en hostelería ha aumentado. Entonces, yo creo que estamos en unos momentos aún en que claramente las personas quieren salir y bueno, y evidentemente se está mejor a 25 grados que a 35. Yo me he propuesto, Santiago, no denunciar, no protestar contra la saturación, porque cuanto más protestas, más turistas vienen, ¿no? Aumenta la masificación. Habría que ver si hay una correlación directa. Pero te quería hacer una pregunta. Vamos desbocados, también habíamos dicho, no vamos a contar turistas, nunca más contaremos los turistas porque no es lo importante, y solo estamos contando turistas, lo vemos en toda la información. Entonces yo te quería hacer una pregunta. Vamos desbocados, España va desbocada hacia los 100 millones. ¿100 millones es mejor siempre que 70 millones de turistas? A ver, te voy a contestar, Matías, de otra manera. Yo, desde hace varios años, llevo una estadística, llevo un Excel en el que recojo datos que están en el INE y que son públicos, que es el gasto diario por turista y día de estancia. Y esto lo que hago luego es traducirlo a euros constantes. Bueno, pues el número de turistas no hace más que crecer, pero el gasto medio por turista y día en el año 2003 estaba en 85 euros y en el año 2024, en julio, a 31 de julio, está en 96, no recuerdo mal. Es decir, aumenta muchísimo el número de turistas, pero el gasto medio, en términos reales, es decir, sin la inflación, aumenta muy poco. Aumenta muy poquito. Bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que es verdad, parece que el número mágico de los 100 millones de turistas va a ser genial. Lo que pasa es que España está basando gran parte de su economía en el turismo. Y eso evidentemente es muy peligroso, ya lo hemos dicho. Santiago, José Luis Escrivá, nuevo gobernador del Banco de España. ¿Bien, mal o regular? Bueno, a ver, yo soy de las personas que hay personas que no lo creen, pero yo soy de las personas que cree que un ministro tiene que entender de la materia de su ministerio. Yo creo esto. Entonces, aparte de que el señor Escrivá es economista y es especialista en econometría, yo le conocí a José Luis Escrivá cuando era director del Servicio de Estudios del BBVA. José Luis Escrivá ha sido presidente para América del Banco Internacional de Pagos y a la vez ha sido director de la Agencia Monetaria del Banco Central Europeo, con lo cual, a ver, de política monetaria entiende. Yo creo... Sí, creo que el problema no está en el currículum.
A ver, bajo mi punto de vista y en términos técnicos, yo creo que puede perfectamente ser gobernador del Banco de España. Y hay una cosa, Santiago, en lo que dices del ministro político o el ministro especializado, Ernest Lluch y Salvador Illa en Sanidad serían contraejemplos, así por citarlos, dos personas que no tenían ninguna vinculación con el mundo sanitario. Pero luego ya en el caso concreto de José Luis Escrivá, su capacitación yo creo que es indiscutible. Es decir, nadie duda de que el señor, como anónimo, sin perfil ministerial, José Luis Escrivá, tiene un currículum digno de la presidencia del banco, de gobernador del Banco de España. Pero no hay figuras independientes que también garanticen que pudieran gobernar el Banco de España. Es que decir, lo que da idea es un poco de falta de cantera, ¿no? De falta. No, como no hay nadie, pues ponemos al ministro. Bueno, yo creo, bajo mi punto de vista, que seguro que sí que hay cantera. Hay personas muy buenas y que además entienden mucho de política monetaria. Por ejemplo, Cos de política monetaria sabía muchísimo. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento en el que se busca una proyección de imagen. Y José Luis Escrivá tiene, yo creo, dos ventajas. En primer lugar, yo he hablado con él, o sea, es una persona que se nota que domina de lo que habla, o sea, se nota. Eso por un lado. Y en segundo lugar, es conocida. Y yo creo que en estos momentos eso es bueno. Yo creo. Ya, el debate está, la polémica está en si hoy es ministro y mañana gobernador. Y si el gobierno no podía, bueno, es igual, es un conflicto político. Esta mañana han hablado largo y tendido en Hoy por Hoy, esta noche lo harán igual en hora 25. Yo creo que lo dejamos aquí. Dejadme abrir otro paréntesis breve, porque si la designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España genera debate político en nuestro país, en Italia hay una cosa un poquito más chusca, porque hay un ministro, el ministro italiano de Cultura, Gennaro San Giuliano se llama, que creo que ha intentado nombrar como asesora a una influencer muy conocida, y ahí hay cosas un poco más raras, e insisto, un poquito más chuscas. Joan Solés, buenas tardes, buonasera. Buonasera, buenas tardes a todos. A ver, cuenta. Bueno, es de verdad un culebrón, el culebrón de verano que está divirtiendo desde hace varios días, y no sabéis cómo, a los italianos. Si os parece, expliquemos primero quién es el ministro San Giuliano de Cultura, periodista, exdirector de Cultura de la Radio Televisión Pública, la RAI, ascendido a ministro de Cultura por los posfascistas del partido de la primera ministra Meloni. Y como sucede con los exfumadores intolerantes, con los fumadores, pues el ex periodista de extrema derecha, ahora ministro, es intolerante, alérgico a la prensa. No hace mucho preguntamos al ministro si se define antifascista. Escuchen la respuesta. Guardi, se lei avesse un po' di memoria storica, cosa che non ha... Si usted tuviera un poco de memoria histórica, que no tiene, dijo al periodista, ¿no? Pero lei se avesse estudiato un po'... Si usted hubiera estudiado un poco, le dijo a otra. Arrebatando el micrófono, empezó a interrogar a los periodistas. Ha approvato una mozione, votata anche da... Ma lei, domanda, si sente anticomunista? ¿Tú te sientes anticomunista? Preguntó a uno. ¿Tú eres anticomunista? Y así a todos los demás. Bien, pues este es el ministro italiano de Cultura que este verano se ha presentado en todos los actos oficiales, y no, con una bella señorita rubia, pompeyana, de profesión vendedora de trajes de novia, consejera del ministro. Los fotógrafos italianos los han pillado en piscinas de hotel e incluso juntos con el ministro sin el anillo de matrimonio, algo que en Italia, bueno, es absolutamente revelador. Estalló la polémica, consejera o amante, aconseja o se exhibe, y principalmente, ¿quién paga? Eso precisamente le preguntó la primera ministra Meloni nada más llegar a Roma después de sus vacaciones. Guardi, io ho parlato con il ministro San Giuliano. Ministro San Giuliano mi He hablado con el ministro San Giuliano, ha explicado Meloni, me ha garantizado que la señorita no ha accedido a ningún documento reservado. E soprattutto mi garantisce che neanche un euro degli italiani e dei soldi pubblici è stato speso per questa persona. Y que ni un euro de los italianos, dinero público, se ha destinado a esta persona. ¿Todo claro? Pues no. A medida que el ministro, que la Meloni, que el gobierno desmentían, la señorita rubia pompeyana ha ido confirmando las pruebas. Que el ministro la nombró consejera y ha mostrado los documentos. Que accedió a información reservada del G7 y ha mostrado los documentos. Que tenía todos los gastos pagados y más, y lo ha demostrado.
De momento, el ministro le ha mandado el siguiente mensaje a la señorita Rubia Pompeyana. Traduzco literalmente. A ver. Te quiero, te deseo lo mejor, pero deja de dar la lata. Bueno, pues hay quinielas en Italia sobre cuánto tardará el ministro en presentar la renuncia o en dimitir o en que lo dimitan, vamos. Bueno, pues ya nos avisa, Joan. Ya nos avisa. Sí. Yo descubrí al ministro San Giuliano, Joan, cuando dijo que Cristóbal Colón había descubierto América siguiendo las enseñanzas de Galileo, con el pequeño problema de que Galileo no había nacido y no nació hasta décadas después del descubrimiento de América. Sí, no. Pero ¿cómo llega una persona así a ministro de Cultura? Es decir, incluso en el posfascismo. Hay que preguntárselo a la primera ministra Meloni. También dijo que, sin duda alguna, Dante Alighieri era de derechas. Ostras, esta es buena también. Bueno, sí. Esta es buena también. Para desmentir que la cultura sea de izquierdas, dijo que Dante era de derechas. Muy bien, Joan. Vamos a ver cuánto tarda en dimitir. Pues ya nos avisas. Un abrazo, Joan, cuídate. A vosotros. Volvamos a hacer números, volvamos a la actualidad económica. Nvidia, el gigante tecnológico, ha sufrido un desplome histórico, vamos, tan desplome que ha perdido en un día 278.900 millones de dólares en su valor. Que eso yo no sé. A mí esto se me escapa, Santiago, quiero decir. ¿Qué quiere decir que pierde esa cifra en un día? ¿Que tenía esos dineros y los ha perdido? No, que pierde virtualmente, ¿no? A ver, la Nvidia es una sociedad anónima que cotiza en bolsa. Además, sí. Nvidia es una sociedad anónima que cotiza en bolsa. Entonces, la cotización de Nvidia, entre paréntesis, ha llegado a alcanzar los 3 billones de dólares. 3 billones europeos, ¿eh? O sea, 3 millones de millones de euros. Entonces, Nvidia, que es, como ya sabemos, líder mundial en la construcción de GPUs, que es la herramienta fundamental que se utiliza en la inteligencia artificial, se había comprometido a que en el mes de junio, si no recuerdo mal, iba a lanzar un nuevo dispositivo esencial para que siga avanzando la inteligencia artificial. Y ha ocurrido un retraso. Bueno, pues este retraso, en un día, ha supuesto que la cotización de Nvidia bajara en la cifra que has dicho, que la cifra es mayor que el PIB de Cataluña en todo un año. ¿Y si persiste el retraso? Pues seguirá bajando. Pero entonces, esta es la mayor pérdida individual de una empresa en toda la historia, ¿no? Sí, en un solo día. Es que me ha salido un miedo nuevo, Santiago, tenemos cada día un nuevo miedo, y es el miedo a que haya una empresa tan poderosa que si ella quiebra, quebremos todos, ¿no? Un apagón bursátil. No, eso, Matías, no, porque a pesar de que Nvidia es evidentemente muy potente, no es ni la única empresa del S&P 500, ni la única empresa del Nasdaq. Lo que pasa es que, la pérdida de cotización ha sido tan brutal porque como ya hay muchos competidores en el mundo de la inteligencia artificial de más avanzada, tener la última herramienta, la herramienta más sofisticada, el primero que la tenga, va a tener una ventaja diferencial sobre los demás. Y eso es mucho dinero. Y eso es mucho dinero. Muchísimo. Claro. Yo que siempre le veo la vuelta a las cosas, Santiago, también puede pasar que esta pérdida de cotización esté haciendo que mucha gente esté comprando a la baja y cuando con un poquito de retraso presenten ese elemento, de repente pega un subidón y entonces se recupera la cotización y además mucha gente se ha forrado, ¿no? Claro. Bueno, pues Isaías, evidentemente podría pasar, o puede pasar, o seguro que pasará. En todo caso, la envidia es un pecado capital. O sea, Exacto. Oye, dejadme, esto no es un paréntesis, porque esto tiene que ver también con los números, pero si ahora hace un momentito nos contaba Joan Solés desde Italia esa historia tan chusca. Ahora mismo desde Portugal nos llega una noticia que a mí me parece muy, muy interesante, mucho. A partir del mes de octubre, mira, tú que eres profe, Santiago, te va a interesar eso. Los estudiantes universitarios de Portugal van a tener derecho a la asistencia gratuita de nutricionistas y psicólogos. Atención. Brais Suárez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sorpresa, al menos visto desde aquí, ¿eh?
Pues bueno, esto se venía gestando ya desde mayo. El gobierno ganó las elecciones con un programa que apuntaba mucho a la juventud. Querían estimular a los jóvenes a que se quedaran en Portugal, y ya se había hablado de distintos estímulos fiscales, y también se estaba hablando de un programa que incentivara o mejorara su vida en el país, ¿no? Y esta era una de las medidas que se acaba de confirmar ahora y que se va a implementar ya a partir de octubre, sí. ¿Y esto tiene que ver con, no sé, con la salud mental? Bueno, pues sí, en el momento de la presentación de la medida, la ministra de Juventud, Margarida Balseiro, decía que desde la pandemia aumentaron las solicitudes de consultas con el psicólogo en un 50% entre los jóvenes. Identifican la ansiedad, igual que en España, como el principal problema para este sector de población, así que en ese sentido no tenemos frontera. Oye, este plan de nutricionistas y psicólogos para estudiantes, ¿cuánto cuesta? Vamos a los números. Pues se va a empezar a implementar, como digo, en este primer semestre del curso. Hay un presupuesto de 2.200.000 euros que se traducen en 50.000 citas con nutricionistas y 100.000 con psicólogos, lo que no está nada mal para un país con una población de estudiantes universitarios de alrededor de 300.000. Luego, para el año que viene, se van a invertir pues el doble, 5,5 millones, y alrededor de 5 millones, y esto se traduce también en unas 300.000 citas. No está muy claro la demanda que va a tener el nutricionista, ¿no? Es algo que se quiere estimular, pero sí está claro que la atención psicológica sí está muy demandada y creen que va a tener mucho éxito. Me llama mucho la atención lo que has dicho de que este plan persigue, entre otras cosas, intentar fijar a los jóvenes cuando terminan sus estudios universitarios. No sé qué tanto por ciento de universitarios se van del país al acabar la carrera ahora mismo. No sé si ese dato lo tenemos, Bryce. Sí, más o menos se estima que es entre un 30 y un 40% de jóvenes universitarios emigran directamente, y es lo que tienen en mente cuando están en la universidad. Es uno de los principales problemas para Portugal, junto con y de mano de el problema de la vivienda, y es que aquí los sueldos son bastante bajos. Hay una buena coyuntura económica, pero es verdad que muchos portugueses ya tienen interiorizado que van a encontrar un futuro mejor pues en otros países europeos, o también mucho en Estados Unidos y Canadá. Entonces, Bryce, lo que tenemos es que Portugal importa nómadas digitales y al mismo tiempo exporta sus cerebros. Eso es una paradoja bastante graciosa, porque hace unos años, en vez de intentar quedarse con sus propios estudiantes, pues intentaron importar gente con poder adquisitivo alto para que empezara a gastar ya dinero directamente, pero también se enfrentaron, ¿no? Porque había una serie de estímulos fiscales para esta gente, se enfrentaron a que en el fondo no estaban dejando riqueza en el país, sino que simplemente crearon unas burbujas que se alimentaban entre sí. Santiago, esto es un desastre, aparte de humano. Es un desastre económico también, ¿no? Que un país invierta en la formación de sus ciudadanos para que después esos ciudadanos los aprovechen otros países. Tremendo, Isaías, tremendo. O sea, yo sé algunos casos de jóvenes y jóvenes que cuando están en segundo o tercer curso de carrera ya deciden que se van a ir. Me consta porque me lo ha dicho un médico en contacto con esa facultad de medicina. En último año de una facultad de medicina española, prácticamente todo el mundo está estudiando francés, porque a la que acaben se largan. Lo que pasa es que esta carrera, Santiago, se ha pagado con fondos públicos españoles, perfectamente destinados. Yo quiero que haya médicos españoles y pagar por ellos, pero claro, si se van a Francia no se entiende mucho esta inversión. Bueno, Matías, la alternativa es lo que pasaba en la Unión Soviética. Sí, en la Unión Soviética la enseñanza universitaria evidentemente era gratuita a quien consideraban que valía, evidentemente, y concretamente en medicina, después, los 5 años siguientes a acabar, el Estado podía destinarte donde considerase oportuno, a fin de recuperar el capital que había invertido en ti. Pero claro, eso aquí no lo podemos hacer. No, mejor que no. Porque no es democrático, ¿no? No. Entonces, claro, tenemos el riesgo de que cuando un chico o una chica acaben un grado, un doctorado, se vayan. Dejémoslo de la URSS como referente histórico y no más. Didi, Bryce, que querías decir algo. Nada, yo quería añadir que aquí en Portugal también es una
cuestión que está muy interiorizada, como os decía antes, y es verdad que el perfil de emigrante es distinto, ¿no? Antes, pues en Francia sobre todo eran, por ejemplo, porteros, en París siguen siendo muchos de ellos portugueses, pero ahora ya son efectivamente médicos, sector de finanzas, las remesas que traen a Portugal también son mayores, y una paradoja es que también Portugal se esforzó en atraer jubilados de otros países, y esto le llegó a costar hace unos años una especie de conflicto diplomático con países nórdicos, ¿no? Que veían que estaban pagando las pensiones de sus jubilados, esos jubilados venían a Portugal donde no pagaban impuestos, pero sí se dejaban mucho dinero, se compraban casas, etcétera. Muy bien. Bryce, un abrazo, cuídate mucho.